Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Diego y pues como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un caso muy extraño. El título es bastante extraño porque el caso en sí es así de extraño. Pues vamos a empezar a hablar de la leche radioactiva en México en 1986 y para poder hablar bien de este tema tenemos que hablar de dónde se originó todo. Tenemos que hablar del incidente de Chernobyl. Si alguno de ustedes no está familiarizado con el tema de Chernobyl y con el incidente que ocurrió, pues les voy a dar un pequeño resumen. Básicamente es la mayor catástrofe en tema de energía nuclear para uso humano y una de las mayores catástrofes del siglo XX. En palabras simples, uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl explotó, lo que causó que material radioactivo se esparciera por el largo y ancho de Europa. Eso causó que el gobierno de la Unión Soviética tuviera que evacuar a más de 300.000 personas en un rango de 30 kilómetros de distancia. Y de hecho hasta la fecha las zonas inmediatas a la antigua planta nuclear son inhabitables. Se estima que no podrán ser habitadas hasta dentro de 20.000 años. Entonces, ¿por qué es importante que mencione esto? ¿Por qué es importante empezar aclarando estos puntos? ¿Qué tiene que ver con la leche contaminada en México si esto ocurrió en lo que actualmente es Ucrania, o sea, en Europa, que es a que 3.000 kilómetros de distancia? Vamos a llegar a esto. Como ya mencioné, la explosión del reactor nuclear causó que material radioactivo saliera hacia toda Europa. Esta emisión de material radioactivo no hubiera sido tanto problema si se hubiera conservado en su estado gaseoso, lo cual pues fue el caso hasta que llegó a Irlanda del Norte, donde cayó a la tierra en forma de lluvia y esta radiación cayó a los suelos, la cual se acumuló y se conservó en los suelos hasta eventualmente crecer en los pastizales, y pues estos pastizales alimentaban al ganado de Irlanda, especialmente las vacas, las cuales obviamente se usaban para producir leche, y esta leche eventualmente era trabajada hasta conseguir leche en polvo, y esta leche, a pesar de todos los procesos por los que pasó, seguía conservando estas finas partículas de material radioactivo. Entonces, ¿cuál sería el problema de todo esto si esto ocurrió en Irlanda, si esta leche en polvo está en Irlanda? México es consumidor histórico de leche en polvo proveniente de Irlanda del Norte, especialmente para programas de ayuda social, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUPO. Bueno, ya estamos hablando de material radioactivo, específicamente del isótopo cesio-137, el cual se estima que tiene una vida mínima de 30 años, entonces no es como que se pudiera esperar a que el periodo de vida o a que el periodo de peligrosidad, digámosle, se pudiera pasar con los años. No, esta leche en polvo iba a ser peligrosa por mucho tiempo. Ahora tenemos que involucrar a otro organismo nacional, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, la cual ya había estado en estado de alerta durante un tiempo debido a otro incidente que ocurrió en México, donde tuvieron que recorrer a pie todo Chihuahua, que para los que no sepan es el estado más grande de todo México. Entonces CONASUPO ya estaba enterado más o menos, o estaba con el rumor de que este cargamento de leche podría ser contaminado, y efectivamente se puso en contacto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Pero pues esta ya le había confirmado lo que las empresas filiales de la CONASUPO, porque la CONASUPO no era un organismo de gobierno, era más que nada como una empresa con otros organismos o con otros contactos que distribuían esta leche. Las empresas filiales de la CONASUPO ya les habían confirmado los rumores. La leche que había sido importada desde Irlanda estaba contaminada con material radioactivo y no se recomendaba su consumo en humanos. Y bueno, estamos hablando de que la leche era peligrosa y que no se podía consumir, pero ¿qué tan peligrosa era? En Europa, científicos de varios países se reunieron para determinar qué nivel de contaminación o qué nivel de presencia de cierto isótopo era el máximo posible o el máximo consumible en un alimento sin que este fuera peligroso para la salud. Específicamente para el cesio-137, el límite se estableció en 370 becquereles. Esto determinó que en el año posterior a la tragedia de Chernobyl se podían consumir alimentos con hasta 370 becquereles de radiación. Sin embargo, cargamentos de la leche que llegaron a México alcanzaban los 2.700 becquereles, entonces esto sobrepasaba enormemente el límite establecido por Europa. Eso significa que la leche era muy peligrosa de consumir, era básicamente inconsumible, no era para consumo humano. Entonces ya tenemos los límites, ya tenemos qué tan peligrosa es esta leche, pero ¿qué es lo que hizo México? Primero que nada, México no tenía claro cuál era el límite de peligrosidad porque no se les comunicó esto, no era información que estaba disponible para todo el mundo.
Y pues aparte México no pidió resultados claros o no pidió informes claros de qué tan peligrosa era la leche que estaba recibiendo. Se sabía que tenía radiación, se sabía que tenía algo que no se tenía que consumir, pero no se sabía a ciencia cierta qué tan peligrosa era o no se pidió esa información. Entonces, la CONASUPO y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear ya estaban en contacto, ya estaban los dos de acuerdo de que, ok, esto está mal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, pues la primera medida y la más lógica era de que todo embarque que contuviera leche en polvo proveniente de Irlanda se tenía que detener inmediatamente. De esa manera se iba a impedir que más cargamentos contaminados llegaran. Y la segunda medida era que toda la leche contaminada que estuviera en bodegas, aún sin saber su nivel de radiación o su nivel de peligrosidad, debía ser devuelta inmediatamente a Irlanda. Sin embargo, la CONASUPO se negó debido a ciertos criterios de negocios que no están bien especificados. Simplemente la CONASUPO se negó a que esta leche se devolviera. Entonces, bueno, no podemos vender esta leche que está contaminada, pero a la vez no la podemos devolver. Bueno, ¿y cuál es la siguiente opción? ¿O cuál es la siguiente vía que se puede tomar? Pues la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear optó por realizar muestreos en todas las bodegas de la CONASUPO y de Liconza para determinar qué cargamentos o qué unidades de leche en polvo estaban contaminadas y eran inconsumibles. Esto cabe aclarar que estaba siendo realizado a espaldas o a escondidas de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud estaba sin conocer toda esta situación que estaba ocurriendo. Esto cambió, afortunado o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo quieras ver, cuando Antonio González, que era el embajador de México en Brasil, comunicó a México precisamente de esta situación, que embarcaciones o que embarques de leche en polvo provenientes de Irlanda estaban contaminadas y estos cargamentos tendrían que ser tratados con más cautela. Es ahí cuando la Secretaría de Salud entra en acción y se une a la CONASUPO y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear para investigar y para determinar qué es lo que está pasando y qué acciones se pueden tomar. Sin embargo, hablando precisamente de este comunicado, no está claro cuándo llegó a México y si su papel en la historia pudo haber cambiado el curso de todo esto. Hay versiones que dicen que el comunicado llegó dentro de los primeros 3 meses después del incidente de Chernobyl, digamos mayo, junio del 86, y esto pudo haber prevenido toda esta situación. Hay otras versiones, sin embargo, que dicen que no llegó hasta el 87, el año después de que ocurrió todo esto en Chernobyl. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, no está claro en la historia de qué pudo haber pasado con este comunicado. De esta manera se puso en marcha un operativo por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Es algo muy largo de decir y ya me estoy cansando. Que era que todo el cargamento que llegara de leche en polvo en el 87 tenía que ser puesto bajo un operativo, que iba a ser un muestreo para determinar qué tanta radiación o qué tanta contaminación tenía y si este era apto para consumo humano. Este muestreo se realizó a 39.000 toneladas de leche en polvo que llegó en el 87. Sin embargo, la misma comisión admitió que los primeros cargamentos, que eran más de 11.000 toneladas, no recibieron ningún muestreo, no recibieron ninguna investigación o como que no fueron tocados para determinar qué tanta contaminación tenían. Esos primeros cargamentos llegaron en el periodo del 86 a inicio del 87, entonces más de 11.000 toneladas de leche no fueron revisadas, no fueron observadas para ver qué tanta radiación tenían y no sabían qué tan peligroso era su consumo. Entonces se realizaron los muestreos, se obtenía la leche que no estaba tan contaminada y esa se vendía. Pero de todas maneras se seguía recibiendo leche que no se podía vender, que sobrepasaban los límites establecidos por Europa. Obviamente no se podía vender y no se podía devolver a Irlanda, por lo mismo que la CONASUPO se negaba. Entonces lo que se hizo primero fue guardarlo en bodegas, obviamente para su no comercio. Pero después la CONASUPO, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y la Secretaría de Salud tuvieron un plan, que era diluir esta leche para reducir su nivel de radiación. Esto se realizó con los cargamentos de leche que sobrepasaban los límites establecidos por Europa y con leche más pura o con leche con menos radiación. Se buscaba realizar una prueba piloto que redujera el nivel de radiación a 50 becquereles, esto siendo una medida mucho más estricta que la establecida en Europa, de 370. La prueba piloto se realizaría en bodegas de Liconza en Tláhuac, en la Ciudad de México. Sin embargo, se detuvieron estos experimentos o se detuvieron estas pruebas debido al miedo, debido a que esta planta pues era parte de un programa de ayuda social, entonces no se podía correr el riesgo de que se contaminara toda la planta. Entonces, ¿cuál fue la siguiente opción?
se liberó todos los cargamentos de leche que tuvieran 150 becquereles como máximo, que si bien era mucho más de lo que había permitido la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, seguía siendo menos de los límites que había establecido Europa. Sin embargo, aún se tenían 1.497 toneladas de leche que sobrepasaban los límites de 370 becquereles, entonces estas definitivamente no se podían consumir y se siguieron manteniendo en bodegas. Pasó el año de 1987 y pues las pruebas se seguían realizando, se seguían recibiendo cargamentos, se seguían analizando, se seguían haciendo debates para ver si se podía devolver la leche contaminada a Irlanda sin frutos, no se podía, pero pues todo era un secreto, todo estaba manteniéndose con calma hasta el 88. Fue precisamente en el 21 de enero del 88 cuando una organización ecologista conocida como el Grupo de los 100 denunció en una conferencia de prensa precisamente esto, que la CONASUPO había vendido o había distribuido leche contaminada con radiación proveniente de Irlanda y demandaba la devolución inmediata debido a toda la presión que esto ejerció. Digo, era la primera vez que el público se enteraba de este caso, era la primera vez que el público sabía a su país de origen. Esto, como sabemos, pues no era posible, la CONASUPO se negaba, entonces ejerció mucha presión, lo cual pues no se sabe exactamente si esta conferencia de prensa aceleró los procesos o qué pasó, pero pues es muy probable debido a que en menos de un mes, precisamente el 18 de febrero de ese mismo año, la Secretaría de Salud ordenó de manera oficial y absoluta de que toda la leche contaminada debía ser devuelta a Irlanda. Con ayuda de muchos barcos pues se devolvieron los cargamentos con leche contaminada que no se podían consumir y se devolvieron a Irlanda. Sin embargo, pues esto no pudo satisfacer a la gente. El gobierno había perdido su credibilidad y los organismos de ayuda social estaban temblando por lo que había pasado. De hecho, la presión fue tanta que incluso una década después, en el 98, el Congreso de la Unión ordenó una investigación formal con varias líneas de investigación. Era una investigación muy grande y muy importante, de hecho, con tantos organismos que no puedo acordarme, tengo que leerlos. Para el reporte de esta investigación se le fue pedir información a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia, a Hacienda, a la Sedesol, a la Comisión Bancaria y de Valores, al puerto de Veracruz, que era por donde llegaban los cargamentos, entre otros. O sea, mínimo 8 organismos, y se solicitó apoyo del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de la Profepa y de Gobernación. O sea, esta investigación fue muy seria, fue muy grande y se tomó muy en serio todo lo que había pasado, porque claro, era un incidente bastante serio. No es de a la ligera tomarse que a tu gente le estén vendiendo leche contaminada con radiación. Y de este informe obtenemos la siguiente cita, la cual pues, voy a leer. Dice: CONASUPO negligentemente importó leche contaminada con cesio radiactivo proveniente de Irlanda en 1986. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudo muestrear 12.920 toneladas métricas de un total de 28.378 toneladas métricas de leche en polvo procedente de Irlanda durante 1986, porque ya habían sido comercializadas entre los meses de septiembre de 1986 y enero de 1987. De esas toneladas no se pudieron establecer niveles de radiactividad contenidos. De esta manera podemos ver un poco que la CONASUPO históricamente tuvo la culpa, de que incluso se les acusa de que a sabiendas de toda esa situación y a sabiendas de que la leche estaba contaminada, aún así se comercializó. Y pues si buscan responsables, no hubo nadie detenido por toda esta situación, no hubo nadie procesado por este caso, nadie fue llevado a la justicia, que al final de cuentas no sé si se puede hacer, o sea, fuera algo que estuvo fuera del control de todos. No sé qué tan objetivo sea llevar a ciertas personas en algo que no podían controlar. Bueno, y ya hablamos de que pues se distribuyó esta leche, todo bien, o sea, ya está en la población mexicana, ya se vendió, ni modo, ¿y qué pasó? Bueno, se vendió. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los efectos de esta leche pues radiactiva tal cual? Bueno, pues de 1987 a 1997 los casos de cáncer infantil aumentaron aproximadamente un 300%. Sabemos que terminó afectando la calidad de vida de muchas personas. No sabemos exactamente si causó muertes tal cual por la radiación, pero sabemos que de enfermedades o que afectaciones de la salud se derivaron del consumo de esta leche. Ok, eso fue todo por este video. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a aparecer por aquí arriba, así como en el Instagram del canal y página de Facebook, que debería de aparecer por aquí. Y si les gustó este video, denle like,
Comenten por favor si les pareció interesante este caso. Y si quieren que hable de más casos así, de más casos reales, casos extraños, casos un poco sobrenaturales o más cosas así, me lo pueden dejar en la sección de comentarios. Yo encantado de investigar y encantado de hacer estos videos. Muchas gracias, nos vemos.